Ya hemos establecido que definitivamente pues, el dominio de una función está constituido por todos aquellos valores de x que corresponden a las entradas de una función. En muchos casos, pues estos valores de x pueden estar indicados explícitamente. Por ejemplo, en la función f de x es igual a x al cuadrado menos 3x más 2, pues nos están dando un dominio que va en este conjunto desde 0 hasta 5. Por lo que el dominio pues, está constituido por todos los números reales x para los cuales 0 es menor o igual que x, menor o igual que 5. Observemos en este espacio que estamos hablando de todos los números reales, no estamos hablando de números enteros, como para que pensemos en que este dominio de esta función es el valor de 0, el de 1, el de 2, el de 3, el de 4, hasta llegar a 5. Muchas veces por conveniencia, por facilidad, utilizamos solo números enteros para la evaluación de la función y obtenemos solo esos valores de rango o contradominio, es decir, los valores correspondientes a los valores enteros que hemos establecido. Pero realmente acá nos están indicando que tenemos una cantidad infinita de valores que va desde 0 hasta 5, puesto que tenemos que tomar todos los números reales y por eso es que se pone de las dos formas explícitamente, tanto como dentro de un esquema de la notación de intervalos, como lo estamos estableciendo como todos los valores que son mayores o iguales a 0, hasta llegar a todos los valores que son menores o iguales a 5, que están constituidos por una cantidad infinita de valores. Bueno, por otro lado, si tenemos una función algebraica, pero el dominio no se declara en forma explícita como en el caso anterior, pues entonces vamos a asumir por convención que el dominio de la función es el dominio de la expresión algebraica. Dicho de otra forma, vamos a establecer que el dominio de una expresión algebraica a la cual no se le declara específicamente ese conjunto de los valores, pues va a estar dado por todos los números reales para los cuales la expresión está definida como un número real. Bueno, ¿qué significa esto? Mire, pues cuando no está explícitamente definido el dominio, pues vamos a entender que este tiene un dominio algebraico. En ese caso, pues entonces ese dominio algebraico va a estar constituido por todos los valores de x que al evaluarse dentro de mi función me den como salida todos los valores reales de x que al evaluarse dentro de mi función me den como salida un valor real de f de x. ¿Qué significa esto que estamos presentando acá? Si nos ponemos a pensar y podríamos pasarnos muchísimo tiempo evaluando y sustituyendo valores reales por x, pues tendríamos que llegar a la conclusión de que cualquier número real elevado al cuadrado nos da al final un número real. Si lo multiplicamos por 5 sigue siendo un número real y si le sumamos 4 sigue siendo también un número real. Es decir, que todos los valores de los números reales que sustituyamos en esta función por nuestro parámetro x al elevarse al cuadrado, al multiplicarse por 5 y al sumarse 4 nos va a dar de salida otro número real, sin importar cuál sea realmente cualquier número real que evaluemos dentro de esta función nos va a dar de salida otro número real. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que el dominio para esta función, que es un dominio algebraico, pues está constituido ¿por quién? Por todos los valores que van desde menos infinito hasta el infinito positivo. En ese sentido, pues estaríamos diciendo, mire, pero todos los valores reales que van desde menos infinito al infinito, pues está constituido por el conjunto de números reales. Por supuesto, y entonces podemos plantearlo de esta manera en que vamos desde menos infinito hacia el infinito, o podemos sustituirlo por el símbolo que corresponde al conjunto de reales que estamos indicando en este espacio. Como vemos, pues entonces pues es relativamente sencillo evaluar cuando pues podemos tener simple y sencillamente valores que pueden darnos
pues de forma sencilla, de forma rápida o de forma explícita este dominio. Bueno, mire, pero es que de forma explícita lo está trasladando a los números reales. Pues sí, que sería en este caso, pues el dominio de la expresión algebraica, ya que no teníamos al inicio un dominio explícito. Tenemos que tomar cuidado con este espacio para determinar el dominio de una función, especialmente con aquellas funciones que tienen pues expresiones que nos involucran raíces pares, raíces cuadradas, raíces cuartas. ¿Por qué? Porque recordemos que no todos los valores que estén dentro de una raíz pues nos van a dar de salida necesariamente números reales, como es el caso de que cuando lo que está dentro de la raíz toma un valor negativo, pues entonces nos va a tener de salida un número imaginario o un valor complejo. También tengo que tener cuidado cuando tengo fracciones algebraicas, cuando tengo expresiones racionales algebraicas. Recordemos que cualquier valor que haga que mi denominador se haga cero, pues haría que mi función se indefiniera. Y ese número indefinido que ya dijimos anteriormente, que tiende hacia el infinito positivo o negativo, pues no es un valor que pueda yo declarar para poder decir, mire, para este valor real le voy a dar un valor de salida real, porque no sé cuánto es infinito. Y en ese sentido, pues entonces tampoco lo puedo tomar. Ejemplifiquemos estos extremos para que podamos ir trabajando al respecto de los valores que estamos indicando. Por ejemplo, si tuviéramos la función f de x y esta función f de x pues estuviera dada por x a la 4, pues dividido dentro de x al cuadrado más x menos 6, pues podríamos establecer la misma relación que teníamos antes. Al no tener acá un dominio explícito, pues el dominio de mi función pues va a estar constituido por todos aquellos valores reales que me den de salida otro valor real, es decir, por todos aquellos valores reales que al sustituirlos por x me den de salida otro número real. Mire, pero podemos empezar a probar, son muchísimos, es una cantidad infinita de valores. Efectivamente es una cantidad infinita de valores y vamos a tener que cualquier número real que lo elevemos a la 4, pues nos va a dar de salida un número real. Y ese número real lo elevamos al cuadrado, le sumamos ese mismo número y le quitamos 6, pues en la mayoría de los casos nos va a dar también, pues nos va a dar otro número real, no en la mayoría de los casos, sino que un valor que lo elevamos al cuadrado, le sumamos ese mismo valor y le restamos 6, nos va a dar otra vez un número real. Mire, pero si todos los del numerador son reales y todos los del denominador son reales, pues un real dividido entre otro real nos da un real también. Y por ende todos los números reales deberían de ser parte del dominio de esta función. Casi, ¿por qué? Porque acabamos de indicar anteriormente que cuando el denominador se nos hace cero, pues esos valores que hacen cero mi denominador hacen que mi función se indefina y esa función indefinida pues no nos está dando un valor de un número real. ¿Qué significa esto? Mire, cuando tengo expresiones algebraicas en donde estas fracciones algebraicas que estamos estableciendo acá se dan y tengo que evaluarlas dentro de valores específicos, pues entonces no pueden ser parte de mi dominio los valores que hagan el denominador igual a cero. ¿Qué significa eso? Que los valores que van a ser mi denominador igual a 0, pues están dados por x al cuadrado más x menos 6 cuando esto se hace igual a 0. En ese sentido, pues basta con que digamos, por ejemplo, que tengo, si factorizamos esta expresión, x más 3 por x menos 2, la comprobamos la factorización por supuesto, x por x al cuadrado, más 3x menos 2x nos va a dar
más x, más por menos da menos, 3 por 2 son 6, para que veamos que nuestra factorización es completa. Aplicamos, por supuesto, la propiedad de producto nulo o propiedad de producto cero, e igualamos cada uno de los factores a 0, x más 3 va a ser igual a 0, cuando x sea igual a menos 3, y x menos 2 va a ser igual a 0 cuando x sea igual a 2. ¿Qué significa esto que estamos estableciendo acá? Mire, este valor de x igual a menos 3 va a hacer que este denominador que estamos poniendo acá se haga igual a 0. Menos 3 al cuadrado son 9. 9 menos 3 nos va a dar 6, 6 menos 6 nos da 0, y ya hicimos que el denominador se haga 0. No importa, por supuesto, que menos 3 elevado a la 4 no sea 0. Ese menos 3 elevado a la 4 dividido dentro de 0, pues simple y sencillamente vamos a tener que hace que mi función se indefina. Lo mismo ocurre cuando x es igual a 2. Si sustituyo este valor de 2 dentro de mi función, dentro del denominador específicamente, 2 al cuadrado pues son 4, 4 más 2 son 6, menos 6 nos va a hacer que mi denominador se haga 0. Sigo insistiendo, no importa que 2 a la hora de elevarlo a la 4 sea 16, 16 dividido dentro de 0, pues va a darnos un valor indefinido. ¿Qué pasa con todos los demás números reales? Mire, cualquier número real que usted sustituya acá en x y lo evalúe dentro de la función, le va a dar de salida otro número real. Entonces expresamos esta función, este dominio de esta función, pues podríamos indicar, por supuesto, que el dominio de esta función, ya que cualquier número real que sustituya por x me va a dar de salida otro número real, excepto ¿quiénes? Pues excepto los valores de x igual a menos 3 y x igual a 2, pues podemos expresar que el dominio de esta función pues está constituido por todos los números reales, excepto los valores de x igual a menos 3 y de x igual a 2, porque ya vimos que estos valores específicos van a hacer que mi función se indefina, y ese valor de indefinido pues no lo consideramos un número real que podamos establecer cuánto es, cuál es, por ende pues no lo podemos tomar dentro del esquema de dominio. Si esto lo escribimos como un intervalo de valores o como una unión de intervalos de valores, por supuesto podemos ir desde menos infinito hasta llegar a menos 3 sin incluirlo, unión, por supuesto vamos desde menos 3 hasta 2 sin incluir el menos 3 y el 2, unión desde 2 hasta el infinito. En ese espacio pues lo estamos escribiendo de dos maneras diferentes para que podamos tener opciones para escribir pues nuestro conjunto de dominio. El otro elemento que habíamos platicado al principio de este esquema, pues es, mire, tengo que tener cuidado con aquellas funciones que contienen radicales. ¿Por qué tengo que tener cuidado con aquellas funciones que contienen radicales? Por ejemplo, establezcamos en este espacio la función g de x, en donde g de x por tenerlo de alguna forma va a ser 7 menos 3x, y a esto pues le sacamos la raíz cuadrada. Observemos en este caso que yo puedo tener como parte de mi dominio implícito, como parte de ese dominio algebraico que estamos indicando, pues básicamente todos aquellos valores del conjunto de los reales que al momento de sustituirlos dentro de esta función me dé de salida otro número real. Y en ese espacio tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si lo que está dentro del radical me queda como un número negativo, pues entonces a la hora de sacarle raíz cuadrada a ese número negativo, pues lo que voy a obtener es un número imaginario o un número complejo.
Por ende, pues esos números no pueden ser parte, los números que pueda sustituir por X, que me den un número imaginario, un número complejo de salida, pues no pueden ser parte de mi conjunto de dominio. Mire, y cuáles son esos valores que van a hacer que lo que está dentro del radical me dé un número imaginario o un número complejo. Pues de la manera en que lo evaluamos anteriormente, podríamos decir como en el caso de cuando el denominador se nos hacía cero, pues entonces puedo evaluar en este caso cuando 7 menos 3x, que es lo que está adentro de mi radical, va a ser menor que cero. Mire, pero puede ser igual a cero, por supuesto, la raíz cuadrada de cero es cero, así que no hay ningún problema. Pero no puede darme valores menores que cero. O podemos establecer para determinar de una vez nuestro dominio que podemos indicar que quiero saber cuándo 7 menos 3x va a ser mayor que cero. En ese espacio, si estamos indicando, si estamos estableciendo cuándo esto va a ser mayor que cero, pues vamos a obtener los valores de dominio de mi función directamente. Mira, esta es una función, esta es una desigualdad lineal bastante sencilla de resolver, donde tengo que, por ejemplo, menos 3x, si le resto 7 a ambos lados de la ecuación, nos va a quedar como menos 7. Mire, como quiero el valor de x y no el valor de menos 3x, pues puedo multiplicar por menos un tercio ambos lados de la ecuación, de la desigualdad, perdón, siempre y cuando invierta el signo de la desigualdad, ya que lo estoy multiplicando por un número o un valor menor que cero. En ese espacio, pues entonces voy a tener que menos por menos da más, un 3 que divide y uno que multiplica se hace 1 para que nos quede que x tiene que ser menor que ¿quién? Menos por menos da más, 7 tercios. Si vemos ese espacio, pues estamos estableciendo que 7 tercios pues debe ser un valor menor que, pero recordemos que puedo tener que dentro del radical puede ser igual a cero, así que aquí debía haber escrito desde un principio mayor o igual que cero para que nos quedara acá mayor o igual, o acá menor o igual que, y de este lado pues menor o igual que 7 tercios. ¿Por qué ese espacio? Recordemos que si tengo que x es menor o igual que 7 tercios, mi conjunto de solución de la desigualdad debería de ser todos los valores que van desde menos infinito hasta llegar a 7 tercios, pero incluido ese 7 tercios. Probemos en ese esquema. Mire, 7 tercios por menos 3. En todo caso, un 3 que multiplica y uno que divide se hace 1. Y me quedaría 7 menos 7, que es 0. Raíz de 0 es 0. Así que el valor de 7 tercios incluido también resuelve mi problema de que tengo que tener valores que no sean números imaginarios o complejos, puesto que para cualquier valor de entrada de un número real me debe de dar un valor de salida de un número real. Si probamos con cualquier valor negativo o cualquier valor que esté dentro de este intervalo, por ejemplo el valor de 0 que también está incluido, menos 3 por 0 es 0 y la raíz de 7 pues es un número real. Si probamos por ejemplo con el valor de menos 5 por menos 3 nos daría 15, 15 más 7 nos daría 22 y la raíz de 22 pues es un número real. Podemos sustituir, por supuesto, cualquier valor dentro de este intervalo, dentro de mi radical, que nos va a dar siempre un número real. Si nos salimos de este intervalo, por ejemplo, si pensáramos en el valor de 3, por dar un dato, miren, menos 3 por 3 sería menos 9, pero 7 menos 9 nos va a dar menos 2. La raíz de menos 2 entonces ya nos da un número imaginario o un número complejo. ¿Qué implica este espacio? Mire, pues es muy sencillo. Tengo que tomar en cuenta como parte del dominio de mi función únicamente aquellos valores que estando dentro de este radical, es decir, todos aquellos valores de x que al sustituirlos dentro de esta función me den de salida números reales. ¿Y cuáles van a ser esos? Pues todos los valores que vamos desde menos infinito
hasta el valor de 7 tercios, incluido los 7 tercios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente todos esos valores desde menos infinito hasta 7 tercios, que son números reales, al sustituirlos dentro de mi función, pues va a darme de salida otro número real. En general, casi todas las funciones que tengan un dominio algebraico, pues vamos a tener que cada vez que sustituimos el valor de x, del parámetro, por un número real, nos van a dar de salida otro número real, excepto cuáles, excepto las que acabamos de mencionar acá. Mire las funciones que tienen o que están establecidas como estas relaciones, estas razones, estos espacios en donde tengo un numerador y un denominador en el cual pues ese denominador en ningún momento dado, esa fracción algebraica en ningún momento dado puede hacer que mi denominador se haga cero. ¿Por qué? Porque eso haría que mi función se indefina y no puedo establecer que para un valor específico como es menos 3, pues entonces f de x es indefinido o infinito porque no tendría ningún sentido, ya que estoy relacionando un número real con otro número real, o que si fuera x igual a 2, pues entonces también estoy dando como infinito o indefinido. En ese sentido, pues no los puedo tomar en cuenta y los excluyo del dominio de la función, aquellos valores que hacen que de mi denominador se haga cero. De la misma forma, cuando tengo radicales pares, raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, pues entonces voy a también tomar en cuenta todos aquellos valores que hagan que lo que está dentro de mi radical sea un valor positivo o cero. ¿Por qué? Porque entonces voy a tener la raíz de cualquier número positivo hasta cero, me va a dar de salida un número real. Pero no puedo tener valores que hagan que lo que está dentro del radical sean negativos, porque esos valores que están dentro del radical que se hagan negativos, pues me va a dar, que me van a dar de salida, pues números complejos o números imaginarios. Y como la condición es que tengo que ingresar un número real y me dé de salida un número real, pues en este caso todos los valores que son parte del dominio que hacen esto, que ingresan un número real y me da de salida un número real, están dados desde menos infinito hasta 7 tercios. Observemos entonces que establecer el dominio de una función pues es un proceso relativamente sencillo en el cual pues tengo que tomar en cuenta estas dos condicionantes en donde cuando tengo expresiones racionales, cuando tengo fracciones algebraicas, pues cualquier valor que haga que mi denominador se haga cero, pues entonces no puede ser parte del dominio, o cualquier valor cuando tengo una raíz de grado par que haga que lo que está dentro del radical sea negativo, pues tampoco puede ser parte del dominio. ¿Por qué solo con las raíces pares? Porque las raíces impares pues sí tienen específicamente valores que podrían darnos valores de ingreso reales y valores de salida reales, porque en ese espacio pues las raíces imaginarias solo vienen o están establecidas a partir de lo que son las raíces de grado par.